El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, se complace en realizar la presentación del libro A mi padre lo mató la Nauyaca y otras historias del abuelo Maximiliano, escrito por la autora Jenny Mariel Domínguez Naranjo, que forma parte del Encuentro Internacional de Literatura. Jenny es interventora educativa y maestra en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Obtuvo en 2 ocasiones el beneficio del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Tabasco en la disciplina de literatura en la categoría de jóvenes creadores. Fruto de una de ellas es el libro que nos reúne hoy. Su crónica Y yo temiendo que fuera agua se incluye en la antología La Palabra y el Beso 2011, publicado por Fundación 11. Actualmente es promotora cultural certificada por el CONACULTA, docente de primaria federal y maestra universitaria invitada en la Universidad Pedagógica Nacional 271 del Estado de Tabasco. Les voy a compartir un texto que escribí sobre este maravilloso libro y que se titula La huella indeleble de las memorias. A diferencia del ejercicio que hacemos de la memoria durante nuestra vida, que es imperfecta, la memoria asentada en letras forma parte de la historia que nos ayuda a conocer, a comprender el pasado y a ampliar el sentido del presente. Todo recuerdo es factible de ser reconstruido, a veces con elementos que suavizan o recrudecen situaciones, pero que finalmente forman parte de lo que ha sucedido. Jenny Mariel Domínguez Naranjo manifiesta su amor y apego a la tierra en la recreación de estas memorias, testimonial de la vida que bulle en la sierra tabasqueña, en el campo, sus aguas, su gente. A mi padre lo mató la Nauyaca, comienza a contar la autora en voz del narrador, el abuelo Maximiliano, y describe su pérdida sucedida antes de que él hubiera nacido. En las primeras líneas se hace evidente que la naturaleza puede parecer cruenta, pero los verdaderos monstruos se esconden bajo apariencia humana. Yo nací en el Zapotal, aún con la impresión de la muerte de mi padre. En el Zapotal, a mi madre la dejaron sin nada. Mis tíos le quitaron la casa y las tierras de mi padre el finado cuando apenas lo estaban enterrando. La revolución marca su huella trágica en la familia, pero los niños trabajan en el campo, limpian de manera rudimentaria el arroz y bromean sobre los soldados que se beben lagunas enteras y matan sin consideración a los desertores. El olor de la muerte impregna esta narrativa mientras que Maximiliano está trabajando, cortando corozo, haciendo jabón, ayudando en las siembras, correteando animales. Cortábamos el arroz de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, pero el hambre no respeta edades. Jenny nos muestra de manera fluida, a través de un viaje en el tiempo, con un lenguaje rico en expresiones locales, en la jerga de entonces y también de ahora, la vida de su abuelo y sus peripecias para sobrevivir a la pobreza, al hambre, a los peligros de la selva, a la desesperación de rebeldes revolucionarios muertos de hambre, perseguidos por los federales. Soldados que, de cualesquiera de los bandos, les robaban lo que tenían, además de sus mujeres, y dejaban regueros de muertos a su paso. Imágenes de los ríos, sus nombres, los de sus territorios y de las familias que ahí habitaban, los usos y costumbres, las ocupaciones, cultivar la tierra con maíz, caña y tabaco, cría de cerdos y pollos, la pesca, el comercio. Maximiliano comparte la forma de cruzar con vida por aquellos afluentes que se llevaron a muchos ingenuos. También nos muestra cómo fabricar jabón del corozo, desde las dificultades de la recolección de la planta. ¿Ustedes saben lo que son 12 sacos? Terminar de quebrar los corozos llevaba tiempo, pero eso no acababa ahí. Mi mamá ponía hojas como un tapesco junto a los costales de corozo y ahí íbamos echando todos los corozos limpiecitos ya sin concha. A los 2 o 3 días de estar al sol y la intemperie, esos corozos fermentaban, se ponían amarillos como la yema cocida de un huevo. Los aplastaban y batían con los pies, lo limpiaban y la manteca que obtenían la ponían al sol hasta que blanqueara.
Los jabones quedaban listos para su venta en la ciudad o poblaciones cercanas y el jovencito Maximiliano emprendía, con el cargamento a cuestas, un viaje largo hasta su destino. Con la ganancia del jabón adquiría mercancía para llevar a casa. Los ríos, el Ubero, el arroyo de la mina, porque durante las crecientes se llenaba de peces y se convertía en una mina de peces. El río Pelona, porque el que caía ahí ya no volvía, se lo llevaba a la Pelona. Solo la muerte podía vivir en esas aguas. El río Salsipuedes, en el que si no era el agua, te podía tragar el lodo o el fango. El Majás, lleno de lagartos, pero que él cruzaba pensando en su pobre madre, que solo contaba con su apoyo. El cruce de la Palma, en el que podían encontrar cardúmenes de peces oscuros llamados fili, de ahí el filero. Toda esa zona estaba comprendida en Santa Ana y sus alrededores. Maximiliano crece, se vuelve hombre, consigue mujer, experimenta brevemente el espiritismo antes de rechazarlo y abrazar la fe cristiana. La conversión según San Pablo, reza el libro. Al final, casi al final, nos deja constancia del último revolucionario en las tierras de Tabasco y del viejo general Cuevas, de quien se dice que pudo haber sido asesinado en las tierras veracruzanas. La siembra del cacao es la siembra del asentamiento o del sentar cabeza del abuelo. Su familia crece y aquí y ahora tenemos en nuestras manos este libro, ficción narrativa basada en hechos reales del abuelo. Un libro que, además de ameno, es una puerta que nos abre el pasado reciente de Tabasco. Felicitaciones, Jenny, por este libro. Te cedo la palabra. Muchas gracias, maestra. Pues creo que no hay una presentación mejor que esta que ha hecho, dándonos la oportunidad de conocer un poco más sobre la vida del abuelo Maximiliano. A mi padre lo mató la Nauyaca y otras historias del abuelo Maximiliano se basa e inspira en la vida de él, en lo que él nos contó a nosotros siendo sus nietos tirados en el piso con los piecitos cruzados, ¿no? El libro nos regala el pretexto para contar cada una de sus historias a lo largo de su vida, desde que fue un niño que vivió la revolución desde el punto de vista en Tabasco, que no es algo tan común, y también el hecho de las vivencias de todo lo que vendría siendo lo cultural en las comunidades rurales en el estado de Tabasco en aquella época. En lo personal agradezco a la Secretaría de Cultura y en su momento a PECDA por dar la oportunidad a escritores nuevos, que en este caso fue el mío, y el poder a través de esto plasmar estas letras y poder compartir estas grandes historias. Cuando nos preguntan si podemos elegir un favorito entre todos los cuentos que se armaron en relación al abuelo Maximiliano, es muy difícil. Aparte de que como por ser escritores, por supuesto, amamos lo que hacemos, cuando tiene un espíritu tan profundo y de un amor tan intenso como lo es una figura como fue el abuelo, pues es muy difícil, ¿no?, decidir cuál podría ser la mejor de ellas. En lo personal podría decirles que del abuelo Maximiliano y el libro que hoy comparto con ustedes, que hoy compartimos con ustedes gracias a esta invitación, es el abrirles la puerta a esa Santa Ana rural, a esa Cárdenas rural, a ese mundo en una selva que nosotros ya en el tiempo en el que estamos no existe, pero que a través de las letras y de las narraciones que el abuelo hizo, pues podemos dar a conocer, ¿no?, y compartirle a las nuevas generaciones toda esta belleza selvática, salvaje, bastante animal incluso, por todo lo que él menciona, ¿no?, de la creación de estas comunidades. Cabe mencionar que esta comunidad aún existe, que las familias que él menciona aún existen, nosotros somos varias generaciones posteriores a esta, los ríos siguen llevando los mismos nombres, y aun cuando la comunidad en aquel entonces tenía un nombre distinto, que era San Rafael, lo pueden encontrar en el libro, y ahora es Santa Ana, bueno, pues sus orígenes están, ¿no? Y esto pues aún se conserva. Los invito a leer el libro A mi padre lo mató la Nauyaca, es una serie de cuentos que componen toda la historia y nos menciona de manera cronológica y nos cuenta de manera cronológica las aventuras del abuelo Maximiliano. Bueno, ¿qué les parece? Les vamos a compartir un extracto, las historias de Chabela y la sed de los hombres. Yo conocí a Puig
Conocí a Federico Aparicio, a Ignacio Gutiérrez, al general Cuevas, conocí a Segovia, conocí a don Carlos Green y conocí a don Alejandro Samoano. Claro que en esos años, con el pantaloncito hasta las rodillas, ¿cómo iba uno a saber que era gente importante? Yo los veía como grandes hombres y líderes de los rebeldes, algunos y otros generales del ejército, pero no más eso, porque no sabía qué tanto había detrás de esos nombramientos. Yo estaba mero chamaco, me recuerdo lleno de pelusa y polvo de andar jugando o trabajando, con el pantalón a media rodilla, sin camisa y con la pancita descubierta. Recuerdo que ese hombre, Puig, me dijo: «Queremos agua, chamaco, queremos agua», con esa tremenda voz de mando. Y pues nosotros a acarrear agua en unas latas viejas, que fue lo primero que encontramos para ir por el agua. Con trabajo las aguantábamos, porque era larga la caminata desde el río a la trilla de la casa, aunque las latas eran del tamaño de una cubeta. Traíamos media lata y se la echaban, y otra media lata y se la echaban. Nada parecía sustentarles. Del río a la casa, más tardábamos en traer el agua que ellos en tomársela o terminársela de cualquier forma. Entre hombres, caballos y mulas, toditos tenían sed, o al menos todos parecían querer agua. Ese día me di cuenta de que la historia que contaba Chavela podría ser verdad. Maestra Jenny, ¿qué nos platicas de la creación, de lo que te animó y te entusiasmó para escribir este tipo de historias? El texto que acaba de compartir, el de la historia de Chabela y la sed de los hombres, era una de las narraciones favoritas o que más disfrutaba que el abuelo nos contara. Porque podíamos imaginar todo esto y lo que más nos impactaba es que había sucedido en el patio trasero de su casa, en los lugares que nosotros utilizábamos para jugar, en las trillas donde nosotros nos encontrábamos, y el cañal existía en ese momento, ¿no? Cuando el abuelo pues ya era muy mayor, y era el mismo lugar donde él había jugado cuando era niño. Entonces, esto del Chabela y la sed de los hombres, él nos daba la apertura para los juegos, al narrarnos, al llegar nosotros a su casa y luego dejarnos libre para poder correr e imaginar ese mundo que en ese momento estábamos compartiendo con él, y que pues a través de este libro pues tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes. Gracias, maestra Jenny. La verdad es que te agradecemos esta amabilidad y la oportunidad de que nos des a conocer tu obra para poder compartirla con las personas que nos escuchan y que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales.